La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 27 de enero del año 2021. Voy a comentar con usted hoy un tema que no sé si ha reparado en él, si lo ha advertido. Mire, quien se dedica de manera profesional a opinar en los espacios mediáticos, sea televisión, radio, medios impresos, y además complementa esta tarea con opiniones que sube uno al Twitter fundamentalmente, tiene un conjunto de temas básicos a los que le dedica la mayor parte de su tiempo. En mi caso, temas económicos, fiscales, monetarios, cuestiones que tienen que ver con el campo, con la atracción de inversión, todo lo que tiene que ver, podríamos decirlo, con la economía, inversión extranjera, etc. Hay otros temas también, educación, partidos, cosas así. Pero hay otros que uno toma y luego, porque la situación cambia, los deja. Y pasa el tiempo y algo sucede, que aquellos temas que fueron relegados, o que los pone uno, por decirlo coloquialmente, a la cola, cobran relevancia y los toma uno de ahí, de ser los últimos de la fila, y los pone en primer lugar. Procuraré explicarme. A poco tiempo de haber comenzado este gobierno, quizá allá por, no recuerdo bien el mes en que se dio esta larguísima entrevista, marzo o abril del año 2019, el presidente López tuvo a bien conceder una larguísima entrevista a reporteros o editorialistas o directivos del periódico La Jornada. Como usted sabe, el periódico La Jornada es un periódico prácticamente quebrado desde hace bastantes años. En el sexenio anterior, el presidente Peña los apoyó económicamente y este gobierno ni se diga. Niveles de 150, 160 millones de pesos o quizá más, disfrazados de publicidad o de cosas así. Pero básicamente, pues, este periódico La Jornada sobrevive gracias al recurso público que le entrega el gobierno federal, el gobierno encabezado por López. Esa entrevista, pues, larga, como dije, plagada de lugares comunes, de cosas irrelevantes, tuvo unas 2 o 3 perlas. Quizá el presidente lo dijo sin querer, como también se dice coloquialmente, o fue un mensaje claro para quien, pienso yo, estaba dirigido. A pregunta expresa en relación con qué pensaba él con las Fuerzas Armadas, el presidente contestó que si por él fuere, las desaparecería. Desaparecería el ejército, creo que fue la palabra que él utilizó. Pero como no podía hacerlo, bueno, dice, pues ahí van a estar. Y posteriormente surge la creación de la Guardia Nacional y se le asignan una serie de funciones, las cuales, pues de alguna manera tienen que ver con algo relacionado con la seguridad, lo que usted guste. La Guardia Nacional hoy es simplemente un mal uniforme para integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, casi en un 80 y tantos por ciento. Unos cuantos de la Policía Federal que aceptaron trasladarse a la Guardia Nacional. Pero básicamente la Guardia Nacional es simple y sencillamente Fuerzas Armadas. Pero poco tiempo después, el presidente empieza a asignarle funciones a las Fuerzas Armadas, específicamente al Ejército, tareas impensables hace poco tiempo.
Son albañiles, son electricistas, son operadores de maquinaria de la construcción, son constructores de líneas férreas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera, etcétera. Una serie de atrás, bueno, han terminado construyendo o empezando a construir cientos de sucursales del Banco del Bienestar. Ahora andan repartiendo vacunas y cosas así. Dicho de otra manera, hay dos formas. Ahí es cuando a mí me empezó a interesar el tema, otra vez. Dejé después de aquella entrevista larguísima en La Jornada y retomo el interés, lo pongo en el primer lugar de la fila, cuando el presidente empieza, es mi opinión, a tratar de concretar aquel objetivo que le planteó a los directivos de La Jornada, pero de una manera indirecta. ¿Qué sucede si yo, en vez de desaparecer al ejército, lo saco de las tareas que le son consustanciales y lo dedico a labores para las cuales no está organizado ese cuerpo, pilar fundamental del Estado mexicano? De hecho, estaría desapareciéndolo. ¿Por qué? Porque hoy traigo miles y miles de soldados sustraídos de sus tareas, como dije, que les corresponde, que se les asigne en la Constitución, y ya son albañiles, que son ingenieros, que son esto, que son lo otro. Esa es una salida perversa, típica de las que acostumbra López. Muy bien. Empiezan las críticas y cómo se entrega al ejército y le da todo, les da, no les regatea presupuesto, les da lo que piden y más, etcétera, etcétera. Dando a entender estos analistas que el presidente estaba entregado, que se había puesto prácticamente en manos del ejército mexicano. Y así corrió la especie y fue aceptado sin regateo alguno ese argumento. Se convierte casi en leyenda urbana y algunos empiezan el militarismo y esta sociedad, etcétera, etcétera, lo que seguramente usted sabe incluso mejor que yo. En ese momento pongo otra vez el tema a la cola. Dice, bueno, pues el presidente ya decidió debilitar al ejército, controlarlo, etcétera, etcétera, mediante contratos, miles y miles de millones de pesos en la mayor opacidad y con nula transparencia, como se decía antes, para tenerlos calmados. Pero de repente el presidente se contagia de COVID-19. En ese momento, focos rojos se prenden por el impacto que tendría una situación, Dios guarde el hora, como decía mi mamá, en relación con la salud del presidente. Y pensé yo, equivocadamente, que del aeropuerto de donde acababa de llegar, de ahí lo iban a llevar directamente al Hospital Central Militar. Y ¡oh, sorpresa! No. El presidente no se va al Hospital Central Militar como ayer o anteayer planteé. Se va al departamento donde vive, en la parte de atrás de Palacio Nacional, y por las notas que han salido ahí llevaron todo tipo de equipos y médicos, directores de grandes centros de investigación, etc. Y por allá 2 médicos militares, dijeron, pero le arman ahí en ese departamento, por decirlo de alguna manera, un pequeño hospital, el cual evidentemente nunca se comparará con las instalaciones que el ejército tiene en el Hospital Central Militar, exclusivamente para una emergencia o una situación quirúrgica con el presidente de la República y jefe de Estado. Pero luego se dice más. Y está lista siempre una ambulancia para, en caso de una emergencia, llevarlo a una instalación hospitalaria. Eso quiere decir que esas instalaciones que están ahí, pues son, vamos a decir,
no preventiva, sino de vigilancia de cómo están sus signos vitales, que si sube la temperatura, que si no puede respirar, etcétera, etcétera. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué si el presidente aparentemente, concluyo ahora, le tiene la confianza total y se puso en manos del ejército, de repente rechaza irse al Hospital Central Militar? ¿Por qué? Para que sean albañiles, electricistas, operadores de maquinaria de la construcción, etcétera. Ahí sí les tiene confianza absoluta. Les da decenas de miles de millones de pesos con toda la confianza. Pero les tiene desconfianza en algo que exhibe cuál es el verdadero, vamos a decir, la verdadera visión que tiene el presidente del ejército, una desconfianza total. No quiere ir al Hospital Central Militar, ¿por qué? Porque no confía en ellos. Y esto de darles que hagan vía del tren y que hagan este aeropuerto y estas sucursales, es simplemente para mantenerlos ocupados. Pero cuando se trata de la salud y de cuidarlo con los equipos más avanzados, los médicos que tienen un prestigio ganado en México a través de decenios por su calidad profesional, por su integridad, capacidad, etcétera, no. ¿A qué le teme el presidente al haber decidido no internarse en el Hospital Central Militar? ¿Qué sabe o qué intuye el presidente que podría pasarle allá? Porque es evidente que es mucho mejor estar en una instalación de ese tipo donde no requeriría, en caso de una complicación, una intervención quirúrgica en materia cardíaca. Ahí estaría el quirófano listo para recibirlo, con médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Mi opinión al respecto es que el presidente, desde hace muchos años, no confía en el ejército. Es más, los detesta. Los detesta. Y esta es una expresión de ese rechazo y de esa desconfianza. Y esa desconfianza fundamentalmente se debe a que piensa y actúa en consecuencia que algo podría sucederle ahí. ¿Qué es? No lo sé, pero estando en manos ustedes sedado y acá con tubos y oxígeno, cualquier cosa podría suceder. ¿Será capaz el presidente un día de aceptar que no se fue al Hospital Central Militar, a lo que tiene derecho y sería una obligación por seguridad nacional irse al Hospital Central Militar, que no quiso? Nos dirá por qué no. Yo creo que nunca lo dirá, porque es un hombre cobarde, un hombre medroso, un hombre ladino. Pero la realidad ahí queda. Detesta al ejército y no le tiene confianza. Todos aquellos que decían, no, es que se entregó con ellos, ténguele. No les confía su vida al ejército mexicano. Y ese es un gran tema en la vida política de México hoy y mañana. ¿Qué piensa usted? Piénsele, échele cacumen, como dicen en mi tierra. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana jueves.